y recién lo hacen, creo que hay demasiada gratitud en algún sector ideologizado en el Perú respecto de un hombre que les dio mucho dinero en ese tiempo, ¿no? Fue un crimen contra el pueblo. Humberto Abanto arremete contra Martín Vizcarra por el desastroso manejo de la pandemia, al que califica como uno de los peores del mundo. El abogado no se guardó nada y responsabilizó al expresidente por las decisiones políticas que costaron miles de vidas en plena emergencia sanitaria. Esta semana, el Ministerio Público ha presentado finalmente la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra, María Antonieta Alba, ministra de Economía, y contra Víctor Zamora, exministro de Salud. Y según el Ministerio Público y la denuncia que han presentado, hay 131 elementos de convicción. Esta es una colusión grave en la compra de pruebas rápidas. Entonces dice que la denuncia se hizo esto para favorecer a las empresas Nipro Medical Corporation y Multimedia Supplies. Entonces, si hay 31 elementos de convicción, ¿qué quiere decir esto, doctor? ¿Que está casi probado que hubo esta colusión agravada? Yo siempre desconfío de esas denuncias que están tan cargadas de elementos de convicción. No se olvide que en el caso Cócteles hay 19.000 documentos. Vamos a ver qué pasa al final. Entonces, lo que me preocupa es por qué se demoró tanto. O sea, lo que pasó en la pandemia ha pasado hace 5 años. Y la doctora Ampuero presenta la denuncia en el año 21. Así es, y recién lo hacen. Creo que hay demasiada gratitud en algún sector ideologizado en el Perú respecto de un hombre que les dio mucho dinero en ese tiempo, ¿no? Pero también hay que decir que esa denuncia se había archivado. Por eso. Juan Carlos Villena la archivó en primera instancia y la doctora Ampuero insistió, se reabrió, la Procuraduría insistió y se pudo reabrir. Pero hay otro detalle que también está en la denuncia, que la acción habría ocasionado un perjuicio económico al Estado de 22 millones de soles. Pero más que el perjuicio económico son las vidas. Eso no es. Hemos tenido 250.000 personas muertas. A eso voy. Y las pérdidas que el Perú tuvo fueron enormes. Hablar de 22 millones de soles es hacer una cuenta absurda. Decir que 22 millones de soles es el resultado de esta monstruosidad que produjo el peor resultado del mundo. En pandemia, sí. Pero claro, cuando se habla de los 200.000 muertos, que muchos de ellos desgraciadamente se habrían producido porque tenían resultados falsos negativos, ¿no? Sí, acuérdese de ese congresista. El congresista, sí, él es congresista de Amazonas. Le había salido el resultado adverso, un resultado negativo, cuando en realidad sí estaba con COVID, y eso le pasó a muchísima gente. No, o gente que le salía negativo iba por el mundo contagiándose, porque estaba con el COVID, ¿no? ¿Y por qué se hizo eso? ¿Por qué se cambió la ley? ¿Por qué la ministra se negó y luego cambiaron al ministro y cambió la norma? ¿Y por qué se facilitó esto? Bueno, a la ministra a la que usted se refiere, la sacaron. Sí, pues, porque no quiso firmar. Porque la ministra dijo que eso no era lo que decían los profesionales, que esas pruebas rápidas no servían. Se compraron 1.400.000 versus 600.000 moleculares. ¿Y cómo rechazaron la oferta surcoreana de darnos pruebas PCR? Para comprar esta basura que produjo la muerte de muchísima gente en el Perú. Claro, en este tema de las pruebas rápidas es una denuncia que parece prolija, la doctora Ampuero estuvo aquí y decía que estaría bien sustentada, pero lo que han archivado es el tema de las vacunas, de la omisión en la compra de vacunas. Por ejemplo, es que yo les he dicho siempre, y creo que esto lo voy a repetir, en el Perú hay 2 leyes. Una ley para un sector ideologizado que puede cometer cualquier crimen y que no le pasa nada, y otra ley para todos los demás a quienes podemos meterlos presos cuando nos dé la gana. Esa diferencia sí es notable, porque, por Dios, lo de las vacunas fue otro acto criminal, ¿no? O sea, entre las pruebas rápidas y la ausencia de vacunas, tuvimos el peor resultado del mundo. Pero además hay otro dato que no se estaría tomando en cuenta, que es que las vacunas Pfizer eran en costo más económicas que las vacunas chinas y más efectivas. Pero es que el problema no era la economía para el Estado, el problema era la economía de otros. Pero son los detalles que al final se tendrían que haber tomado en cuenta. Lo que le digo, Diana, es que aquí no contaba la economía del Estado, contaba la economía de otras personas.
Bueno, en algún momento se tendrá que hacer una denuncia, probablemente en aquellas personas que se hayan sentido afectadas. Conversábamos aquí con otro colega suyo y nos decía que a partir de noviembre, que se vence el antejuicio de Martín Vizcarra y de sus ministros, cualquier ciudadano, asociación de víctimas que se sientan afectadas por el tema de la pandemia, que sean deudos, ¿pueden presentar una denuncia ante el Ministerio Público o no, doctor? ¿Usted lo ve eso viable? Pueden presentarla, lo que yo tengo dudas es sobre los resultados. Si usted mira, tenemos un Ministerio Público que persigue a los que disciplinan a los fiscales y no persigue a los fiscales que favorecen a otras personas. Entonces, soy muy escéptico. Esto solo va a poder hacerse en serio si cambiamos el Ministerio Público. Si no se produce la reforma del Ministerio Público, lo que vamos a ver es lo que ha visto en el caso de la compra de vacunas, el archivo de la denuncia. Ese es el verdadero problema acá. Ahora, el Ministerio Público, la Fiscalía y el Poder Judicial, ya hoy día es 7 días, doctor, y usted ha sido muy crítico del fallo. Por cierto, son 7 días del fallo o del adelanto de sentencia para Nadine Heredia, Ollanthumala y Ilan Heredia. Pero que hay un personaje del que nadie está hablando, que es Ilan Heredia, ¿no? Que no ha habido. Y mi pregunta, más allá del fallo, del adelanto del fallo, mi pregunta es de qué manera los Heredia, por decirlo de algún modo, Ilan y Nadine, están perjudicando a Ollanthumala. Porque claro, la defensa de Ollanthumala puede pedir un habeas corpus, que le den la libertad, etcétera, pero ¿cómo le van a dar si el cuñado se ha escapado, no ha habido, y la esposa está asilada? ¿Por qué tendrían que liberarlo a él para que siga el camino de la esposa? Por la conducta de él, él pudo haber seguido con la esposa. O sea, a mí el señor Humala no me simpatiza. Yo creo que además él comenzó un periodo muy grave para el Perú, de déficit fiscal alto, de malgasto de los recursos públicos, nos embarcó en esta cuestión de la refinería de Talara, que nos ha costado un infierno de dinero. En fin, paró el crecimiento en el Perú. Pero eso no va a hacer que yo diga que está muy bien lo que le han hecho y no diferencie que su conducta procesal es distinta de las otras dos personas. La señora Nadine Heredia, por si acaso, nos guste o no nos guste, en este momento ejerce un derecho humano, que es el asilo. El otro señor, Ilan Heredia, se ha escapado. Bueno, tendremos que usar a la policía para ubicarlo. Pero el señor Humala concurrió a la audiencia. Se sentó allí y se quedó a esperar su prisión. Yo respeto esas conductas. Claro, pero además yo he conversado aquí al final del día con su hermano, con Ulises Humala, y dijo que esa decisión era porque él era un expresidente de la República y tenía que dar la cara. Por eso se queda. Pero además... Pudo haber seguido. Además para darle tiempo a la esposa también, ¿no? Porque se iban juntos, ¿no? O sea, perdón. ¿Qué problema había que donde entraba uno entraran dos? Si al final el fallo era igual de horrendo para los dos. Pero si no se presentaban los dos, ahí había sospecha. No, pues está bien, pero pudo hacerlo. O sea, si finalmente el señor Humala quería huir, ha podido huir. No lo ha hecho, se presentó, hay que reconocerlo. O sea, lo que no me parece aceptable es que se levante el cuento del peligro procesal por contagio. Eso no existe en el derecho. Pero son esposos, no es cualquier persona, es la esposa y es el cuñado. Pero ella se fue y él se quedó. El cuñado se fue y él se sentó ahí. Y lo levantaron, lo enmarrocaron y lo llevaron a Barbadillo. Eso es válido, eso ha ocurrido, eso hay que valorarlo. O sea, no porque me desagrade el señor Humala voy a decir que está bien y que no deberían revocar esa decisión arbitraria. Ahora, el asilo, que efectivamente es un derecho humano, efectivamente está consagrado en el derecho internacional, pero en Brasil ya están habiendo problemas. En Brasil ya la oposición a Lula está encarando al canciller, el senador Moro está diciendo que se puede revocar el asilo, cosa que yo no veo factible porque el único que puede revocar el asilo es el presidente de la República. Y no lo va a hacer. El señor Moro tiene muchas cosas que explicar. O sea, a mí los cruzados de la moralidad, después que se les revisa bien, lo que la operación Spoofing reveló fue una trama de coordinación y maridaje entre el fiscal Deltan Dallagnol y el señor Sergio Moro, que le decía, haz esto, pídeme esta cosa, yo te la voy a dar, pídeme esto otro, haz aquello. Por Dios, o sea, el señor Moro tiene cosas que explicar. Pero es un tema en Brasil. El punto es que si el Perú desconfía de este asilo, el señor canciller y la señora presidenta tienen la posibilidad de llevar ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos a Brasil o ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Llevar qué? ¿Hacer un pedido de qué? De que se anule la decisión de asilar. ¿Se puede hacer eso? ¿Esa es una salida para el Perú? Por supuesto. ¿Hacer que pedir la anulación del asilo? Demandar diciendo, no, aquí se ha violado, pues se está cometiendo un abuso de la figura del asilo, si es que ese es el argumento. En mi opinión, el Perú fracasaría en ese intento. Pero si alguien quiere, eso es lo que se hace, no lo que decían algunos que había que repetir la barbaridad de Noboa de meterse en la embajada y sacarla. No, eso no se puede hacer. A viva fuerza, ¿no? No, pero entonces, ¿por qué harían eso si le dieron el salvoconducto en menos de 24 horas? En horas. No, porque eso manda la Convención sobre Asilo Territorial de 1954, firmada en Caracas. Nosotros tenemos obligaciones internacionales. Concedido el asilo, el Estado de la persona asilada tiene que dar el salvoconducto. Pero también dice la misma convención que una persona sentenciada no puede recibir el asilo, ¿no? Esa es una lectura, o en proceso. Esa es una lectura, en proceso judicial. Esa es una lectura parcial del artículo. Deja una parte discrecional al Estado para evaluar, porque si no nadie pediría asilo, y el asilo no podría prosperar porque encartamos a todo el mundo y como ya tiene un proceso penal, ya no puede proceder el asilo. Esa no es la idea del asilo, justamente es que yo soy blanco de una persecución arbitraria y voy y pido socorro a un Estado. Lo que tenemos que ver es que tomemos las cosas en serio. Lo que pasa en Brasil es una tormenta política, es normal. La decisión es una decisión que parte aguas, de todas maneras. Una decisión política, sin duda. Así es una decisión política. No, es que hay todo otra. es política. Es que todo en estas cosas es política. O sea, la negativa del asilo a Alan García, lo que yo sí quiero es desterrar la tesis de que el asilo es peligro de fuga que quedó estampada en la resolución de la detención preliminar de Alan García. El derecho de asilo no puede ser una fuga por una razón muy sencilla. La persona no abandona el territorio nacional. Algunos ignorantes creen que las legaciones diplomáticas son territorio extranjero y eso no es cierto, eso es un error. ¿No se supone que cuando uno pone un pie en una embajada y está en ese país? ¿No se supone eso? No es así. Es un territorio especialmente protegido, pero sigue siendo territorio peruano. Pero tenemos un deber de protección especial. Está allí y si el Estado encuentra que no hay persecución, le dice que se retire. ¿Y dónde está? ¿A dónde sale? ¿A otro país o regresa a las calles del territorio peruano? Y si le dan es porque hay la protección de un instituto del derecho internacional humanitario. Entonces no hay esa tal fuga. Ese error quedó estampado desde el caso de Alan García. Nadine Heredia no está fugada. No. Está asilada. Está asilada. Pero para evadir la justicia, sin duda. Pero es que no está evadiendo la justicia. ¿Y qué está haciendo? Lo que yo he visto es un fallo de manifiesta injusticia. Condenar a las personas, Diana, condenar a las personas con prueba adulterada, esto es muy, muy grave. Esa orden de pago que se ha valorado, sobre la que no ha dicho nada el adelanto de fallo, el original no tiene el codinome Campaña Nacional 3, pero el que presenta el Ministerio Público tiene el codinome Campaña Nacional 3. ¿A nadie le llama la atención eso? ¿No le parece extraño que de pronto se adultere un documento y que sea usado como prueba contra una persona para condenarlo? Seguro al momento de la apelación tendrá que invocar eso que usted está mencionando. Sí, pero a mí se me paran los pelos con una cosa así. Si en el Perú comenzamos a condenar a la gente con prueba adulterada, Dios nos libre. Bueno, muchísimas gracias.